Muy buenas tardes, bienvenidas a Mujeres de Reino. Qué felicidad que ya llegó una vez más nuestro martes de live. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta serie que recién iniciamos la semana pasada, que es La mujer y sus emociones. Qué bueno que ya están aquí. Espero que hayan hecho su ejercicio. Recuerdan que quedamos que íbamos a hacer una listita con las emociones que vamos sintiendo y por qué las estoy sintiendo. Espero que hayan tomado el tiempo para ustedes ir reconociendo sus propias emociones. Hoy tenemos un tema bastante interesante también, así que les doy la bienvenida esta tarde. Vamos a ver quiénes se están conectando por aquí. Déjenme ver quiénes ya nos están siguiendo. Como siempre hay unas muy puntuales. Vamos a ver. Lili, bienvenida Lili. Casi siempre es la primera en aparecer aquí en la lista. Qué bueno, corazón, bienvenida. ¿Quién más está por ahí? Les mando un fuerte abrazo. Les comento que estoy muy contenta porque el día de ayer inicié una nueva casa de paz para mujeres nuevas aquí en Madero. Así que si tú nos sigues y quieres aprender más de la palabra del Señor, yo te invito cada lunes a las 5:30 de la tarde. Ahí en nuestra página de Mujeres de Reino está la dirección. Cada lunes voy a estar compartiendo la palabra de Dios con todas aquellas que quieran aprender más del Señor, que quieran conocer los planes de Dios para su vida. Así que estoy feliz de que iniciamos con esta casa de paz el día de ayer y gracias a Dios por las mujeres que estuvieron aquí, que vinieron recibiendo la palabra. Y bueno, yo las animo como siempre a ustedes también compartir la palabra de Dios. Recuerden que el reto para esta nueva serie es no ver solas las transmisiones, sino invitar amigas, invitar familiares, mujeres que también puedan ser edificadas con cada tema que vemos durante la semana. Así que yo espero que tú estés siguiendo esta recomendación para que tú también puedas ser de bendición a otras. Recuerden que parte de convertirnos en mujeres de reino es ser bendecidas para bendecir también a otras. Así que yo te invito a que tú no te quedes con todo lo que estás recibiendo, sino que lo compartas con algunas otras amigas. Bienvenida Francis, bienvenida Mine, qué bueno que ya están por aquí conectadas. Ok, bienvenidas. De repente si no las saludo a todas es porque se me pasa o no logro ver sus nombres, pero cada una de ustedes, de verdad, qué bueno que está hoy conectada. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy vamos a aprender acerca de los temperamentos, ¿ok? De la forma de ser con la que nacemos, cuáles son sus características y qué me habla Dios acerca de esto. Una de las cosas que me gusta mucho de la palabra de Dios es que todo lo que a nosotros nos pasa, tú puedes encontrar respuesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que como tú y como yo vivieron durante algún tiempo con algunas situaciones parecidas a las nuestras y cómo ellos en Dios siempre encontraron respuesta. De la misma manera, nosotros podemos encontrar respuesta en Jesús. Así que nuestra clase se llama Los temperamentos. La semana pasada estuvimos platicando acerca de lo que es una emoción y cómo la emoción la podemos transformar en un sentimiento. El sentimiento puede ser bueno o puede ser malo. El sentimiento nos puede bendecir o nos puede perjudicar. Entonces, esto era importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque durante toda la serie vamos a ir dándonos cuenta de la importancia del pensamiento sumado a la emoción, que es lo que finalmente nos hace sentir de cierta manera o batallar con algunas cosas en nuestra vida. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Si tú no viste el primer capítulo de esta serie, yo te invito a retomarlo, te invito a verlo más tarde y sé que vas a ser edificada. Y hoy vamos a aprender de los temperamentos. ¿Qué son los temperamentos? Bueno, los temperamentos son la forma de ser con la que nosotros nacemos. Es la forma en la que nosotros nos relacionamos, en la forma en que nosotros reaccionamos, pero es nuestra forma de ser característica desde que nacemos. Las que son mamás no me van a dejar mentir, y más si son mamás de varios hijos, que cada hijo nació con una forma de ser distinta.
A lo mejor tenías al bebé que era muy sonriente y después tenías al bebé todo corajudo, ¿no? Que tenías que echarle agüita para que se le pasara el coraje. O tenías al bebé dormilón, que siempre estaba dormidito y, ay, qué bueno el niño. Y no es que uno sea más bueno que el otro, la realidad es que cada uno nacemos con un temperamento o una forma de ser distinta. ¿De dónde viene ese temperamento? Ese temperamento viene de la combinación de genes que tenemos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Al final de cuentas es una característica de nacimiento. El temperamento viene ya incluido en cada persona y claro, con nuestras vivencias, ese temperamento va formando una personalidad, un carácter, pero hoy nos vamos a enfocar en las características con las cuales nosotros nacemos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque de repente decimos, ay, ¿por qué yo siempre batallo con el desorden? O, ay, es que yo desde siempre he sido muy corajuda. O la que dice, ay, pues a mí todo se me hace muy complicado, a mí me gusta la vida fácil. Y a veces decimos, ¿por qué nací así? ¿Por qué soy así? Bueno, hoy vas a aprender que cada temperamento tiene características muy propias de cada uno, pero tiene fortalezas y tiene debilidades. Es decir, cada temperamento nos proporciona fortalezas y debilidades. Uh, Se dice, la teoría de los temperamentos nos dice que existen 4 temperamentos. Uno es el sanguíneo, otro se llama colérico, otro se llama melancólico y otro se llama flemático. De esta manera nosotros catalogamos cada forma de ser, por así decirlo. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Lo repito para aquellas que les gusta tomar nota. Ahora, estos temperamentos nos dan ciertas características desde nacimiento. Cuando nosotros entendemos cuáles son las fortalezas de nuestro temperamento, le vamos a poder sacar provecho, vamos a poder desarrollar el potencial que nuestro temperamento nos da. Pero al conocer las debilidades, también vamos a saber hoy en esta clase cómo yo puedo suplir esas debilidades, cómo yo puedo ir madurando mi temperamento. Es importante que tú sepas que el temperamento no cambia, pero sí madura, ¿ok? ¿Qué quiere decir que madura? Bueno, que las debilidades que tú puedas presentar por temperamento tú las puedes ir transformando en fortalezas a medida que tú vas madurando tu temperamento. Obviamente esto lo hacemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, déjame platicarte de estos 4 temperamentos. Primero me gustaría empezar con el temperamento sanguíneo. ¿Qué es el temperamento sanguíneo? Bueno, las personas que nacen con un temperamento sanguíneo son las clásicas personas risueñas, platicadoras, amigables, sociables, extrovertidas, divertidas, les gusta gozar de la vida, son optimistas, cordiales, le caen bien a todo mundo, ¿ok? No le preocupa mucho el pasado, tampoco le preocupa mucho el porvenir, ellos viven el presente, ellos disfrutan la vida, a ellos les gusta que todas las cosas sean divertidas, a veces pueden ser muy parlanchines, ¿ok? Ahorita te estoy dando todas las características positivas, más adelante vamos a ver las debilidades, ahorita vamos a ver las fortalezas, más adelante las debilidades. Entonces, el sanguíneo no solamente es así, sino que es bastante emocional. A él le gusta compartir sus alegrías, pero también sus tristezas. A él le gusta platicar, es el clásico platicador, que no se le queda nada, ¿ok? Si está feliz, tú vas a notar que está feliz, pero si está triste, también vas a notar que está triste, porque a él le gusta compartir cómo se siente. El sanguíneo es simpático, tiene mucha facilidad de palabra, ama con mucha intensidad, pero también olvida con mucha facilidad. ¿Ok? Una de las características positivas que tiene este temperamento o de sus fortalezas es que perdona pronto. No, aunque a veces hace corajes fuertes,
perdona pronto, él olvida, él no guarda rencor. El sanguíneo es el alma de las fiestas o la Coca-Cola de las fiestas, como decimos. Cuando llega un sanguíneo a un lugar, todo el mundo sabe que el sanguíneo llegó, porque empiezan las risas, porque empieza a saludar a todo el mundo, les da una palmadita, los abraza, es muy expresivo, muy amigable. De los 4 temperamentos, este es el más sociable, es diplomático, le gusta quedar bien con la gente, le gusta tratar bien a la gente, es compasivo. Cuando ve una necesidad, hace todo lo posible por ayudar. Entonces tiene características muy, muy hermosas, ¿ok? Le gusta compartir sus alegrías, como decía, y sus dolores también. Ese temperamento es un temperamento muy, muy plácido. A la gente le agrada la gente con temperamento sanguíneo. ¿Por qué? Porque es el caime bien. Literalmente a todo mundo le cae bien. Tienen una gracia especial de parte del Señor que caen bien, cautivan con su plática, ¿sí? Tienen esta facilidad, por ejemplo, si tú eres una mujer con temperamento sanguíneo, tú puedes sacarle provecho a tu temperamento contándole cuentos a tus hijos, porque tienes la habilidad para hacerlo. A veces tienden a ser un poco exagerados al momento de platicar o de contar una historia, y eso cautiva al público, eso cautiva sobre todo a los niños. Entonces, todas estas características positivas o fortalezas tiene el temperamento sanguíneo. Un personaje bíblico que presentaba este temperamento es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era sanguíneo. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia nos narra algunas historias donde deja ver este temperamento. Hablaba con mucha facilidad, era impulsivo para hablar. Primero hablaba, después pensaba, y esto le ayudaba a veces a, de una manera, salir muy bien y luego de repente muy reprobado. Era atrevido. Fue el único que se atrevió a salir de la barca y caminar sobre el mar, porque era atrevido, era arrojado, soñador. Una de las cosas que tiene este temperamento es que son soñadores. Ellos pueden planear hoy algo y ellos creen que su plan va a estar 100% y todo va a salir bien. Son muy optimistas. Entonces, cuando tenemos un sanguíneo en casa, o si tú eres una sanguínea, tú eres una mujer que te gusta lo divertido, que eres soñadora, que te gusta planear y fantasear y te gusta siempre verle las cosas positivas a la gente y a las situaciones. Difícilmente se deprimen, difícilmente están en un tiempo de tristeza prolongada. ¿Por qué? Porque su misma forma de ser, su mismo temperamento les anima. Ellos son animadores, ellos son entusiastas. Entonces son buenos para entusiasmar también a otros. Todas estas características positivas tiene el temperamento sanguíneo. Por ahí tú te vas a ir identificando con cada uno de estos. ¿Ok? El apóstol Pedro, una de sus fortalezas fue su temperamento para poder expresar y predicar a Jesús. Pedro era el que todo el mundo lo buscaba para una opinión. A Pedro, si ustedes se dan cuenta, Pedro era, aparte de muy parlanchín y hablador, porque así lo muestra la palabra. Vemos una imagen cuando están todos en la Santa Cena, en la última cena, y Jesús les dice que lo van a entregar. Entonces Pedro le hace señas a Juan y le dice, hey, pregúntale quién va a ser. Eso solamente lo haría un sanguíneo, ¿ok? Porque él no quería quedar mal, entonces mejor mandó al otro. Entonces Pedro es un buen ejemplo de un temperamento sanguíneo, un muy excelente predicador, tan excelente predicador que lleno del Espíritu Santo pudo tocar el corazón de mucha gente. Este era el apóstol Pedro. Si tú eres una mujer sanguínea, tú puedes sacar provecho de tus características, de tus fortalezas. Pero no solamente el sanguíneo es el único temperamento que existe. También tenemos el temperamento colérico. El temperamento colérico es uno de mis favoritos en ciertas cosas y en ciertas cosas no. El temperamento colérico es una persona autodisciplinada, es una persona determinada, se propone hacer algo y lo hace, lo cumple, es enfocado a metas.
El colérico es una persona que cree ciegamente en su capacidad. Tiene una autoestima muy alta por lo general. Él cree que puede hacer muchas cosas. Y es verdad, a veces puede ser agresivo, está en movimiento continuo. El colérico no puede estar quieto, el colérico no puede estar, ay, tranquilos, después lo vemos. No, no, no. El colérico terminó algo y él ya está pensando en lo que sigue. Terminó de hacer una tarea, lo festejaron y él ni siquiera pierde tanto tiempo en asimilar el triunfo. Él ya está pensando en el siguiente triunfo, en la siguiente meta, lo que sigue. ¿Ok? Otra de sus características y fortalezas es que cuando él se propone hacer una cosa, él no lo suelta hasta que lo consigue. Entonces es determinado, hace muy buenos planes, ¿ok? Siempre tiende a pensar que sus planes son los mejores de todos. El colérico es mandón por naturaleza, es un líder nato, él puede liderar a muchísima gente, él siempre sabe hacia dónde va, siempre sabe cuál es su objetivo, siempre tiene metas claras, siempre es muy práctico. Una de las características del colérico es que es práctico, a diferencia del sanguíneo. El sanguíneo es soñador, el colérico es práctico. ¿Ok? El colérico dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sueña, planea. El colérico dice, sí, dime cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Es muy, muy práctico, es organizado, es muy organizado cuando quiere hacer algo. Cuando viene una adversidad a su vida, en lugar de deprimirse, en lugar de decir, no puedo, no, 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 es como si esto le diera ímpetu para decir, no, lo voy a lograr y lo voy a seguir. Entonces, difícilmente se da por vencido un colérico. Un colérico también puede ser un excelente, además de un excelente líder, puede ser un excelente padre. Si tú eres una mamá colérica, tú tienes muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque tienes una cualidad para formar a la gente impresionante. Solo tienes que cuidar de no esperar que tu casa sea un cuartel militar, ¿ok? Porque a veces el tener expectativas tan altas te lleva a traer a todos como soldaditos. Entonces, tu temperamento es muy bueno porque vas enfocada a metas, porque te propones algo, eres persistente, eres constante, pero tienes que cuidar de no abusar de tu disciplina, de no abusar de dar órdenes. Y ahorita lo vamos a ver en las debilidades. El colérico también tiene la capacidad de ser pionero, es decir, no espera que alguien más haga las cosas. Él dice, yo lo hago, yo sé cómo, yo lo hago. A él le gusta que las cosas se hagan a su manera. ¿Ok? Es feliz. El colérico es feliz cuando puede entregarse en cuerpo y alma a una tarea. Cuando él dice, voy a hacer esto, el colérico se va a enfocar tanto que no importa todo lo demás, él tiene que cumplir esa meta. Entonces, le puedes sacar muchísimo provecho a tu temperamento. Si tú eres una persona colérica, créeme, tienes muchísimas cosas para tú poder ser una mujer de éxito en todas las áreas de tu vida. De hecho, uno de los jefes, las personas que están en los mejores puestos en las empresas, incluso los mayores líderes a nivel mundial, la mayoría eran coléricos, la mayoría. Te preguntarás por qué. Por el ímpetu que tienen para alcanzar objetivos, por el ímpetu que tienen para organizar y para decir vamos a lo que sigue. Nunca se detienen, no se deprimen por el pasado. Ellos están pensando en lo que viene, en lo que viene, en lo que viene. ¿Cómo lo hago? Lo voy a hacer, lo voy a lograr y lo logra. Todas esas características y fortalezas son del temperamento colérico. ¿Tú quieres sacarle provecho a esto? Ok, conoce tus características y empieza a enfocarlas hacia un lugar, hacia algo. Es importante que tú sepas que como colérica tienes la gracia de Dios para encarar las dificultades que vengan a tu vida. El colérico nunca se echa para atrás. El colérico nunca dice, ay, no, ya no pude. No, no, no. El colérico busca la forma y lo hace. Es perseverante, es constante, es disciplinado, es determinante. Y esas características son básicas para una persona que quiere alcanzar el éxito o que quiere ser una persona productiva en todas las áreas de su vida, incluso en el área espiritual o iniciando por nuestra vida espiritual. Entonces, esas son las fortalezas del colérico. ¿Quién en la Biblia era colérico?
Bueno, pues el apóstol Pablo era colérico. A mí me encanta leer acerca del apóstol Pablo porque él era colérico. Vemos a un Pablo impetuoso, vemos a un Pablo que no le importaba nada más que establecer lo que él creía que era lo correcto cuando persiguió a la iglesia. Pero después, al paso de los años, vemos a un apóstol Pablo con un temperamento transformado, un temperamento maduro. En lugar de ser impetuoso, de ser a lo mejor un poco brusco para hablar, vemos a un Pablo que dice, vamos a sazonar nuestras palabras. A mí me impresiona cómo el apóstol Pablo fue creciendo en su madurez, en su temperamento, y cómo este temperamento que él tiene lo ayudó a alcanzar tantos lugares para el Señor. Lo ayudó a establecer iglesias. Es el apóstol que más cartas escribió. Es el apóstol que más lugares evangelizó, por lo menos eso es lo que tenemos registrado en la palabra de Dios. Entonces, muchos decimos, ay, yo quisiera ser como el apóstol Pablo, ¿verdad? Con ese ímpetu que él tenía, él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Bueno, el apóstol Pablo era un temperamento colérico. Así que si tú tienes un temperamento colérico y de repente te has sentido un poco conflictuada, porque por las debilidades de tu temperamento, que ahorita las vamos a ver, te tengo buenas noticias. La Biblia nos narra cómo este apóstol madura su temperamento y fue un gran instrumento. Instrumento no porque Dios te use deliberadamente, sino porque Dios a través de él pudo tocar muchas naciones, como yo sé que lo puede ser a través de ti, tu familia, tus amigas, tu colonia, tu ciudad, incluso tu nación. Esas son las fortalezas del temperamento colérico. Ahora, el sanguíneo y el colérico, hay algunas emociones, acuérdense que nuestra serie se llama La mujer y sus emociones, hay unas emociones que son características de estos temperamentos, ¿ok? Y el sanguíneo puede ser muy entusiasta, muy amigable, muy sociable, pero cuando se le llena el costalito de cosas, puede explotar en ira y puede tener arranques de ira muy fuertes. Y entonces todo lo bueno que fue construyendo en ese arranque de ira, ¡fum!, se echa a perder. Y lo más impresionante de esto es que después de que saca toda su ira, ¿qué crees? Él hace como que no pasó nada. Entonces es como que, ay, ya, no fue para tanto. Y quiere regresar a las risas, quiere regresar al buen humor. Pero el problema es que la gente que está a su alrededor dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Entonces, la ira es hay una emoción ligada al temperamento sanguíneo, pero mayormente al temperamento colérico. El temperamento colérico batalla con la ira. Es una emoción que necesita aprender a controlar, que necesita aprender a canalizar. Y ahorita lo vamos a ver en las debilidades, ¿ok? Pero quería hacer esta unión entre temperamento y emoción. Entonces, el sanguíneo y el colérico puede tener ataques de ira, ¿ok? Momentos de ira. Ahora, ¿cuáles son nuestros otros temperamentos? El temperamento colérico también es extrovertido, ¿ok? No tan sociable como el sanguíneo, pero sí extrovertido, es decir, no le da pena hablar, no le da pena tener que enfrentar a alguien, tener que decir sus puntos de vista, para nada. Él los va a decir y además de que los va a decir, va a creer que son los correctos, ¿ok? Pero también tenemos el temperamento melancólico. ¿Cuál es el temperamento melancólico? Pon mucha atención con esto. Bueno, quisiera aprovechar para decirte también algo. En los niños, porque a lo mejor tú tienes hijos. En los niños, el sanguíneo es el clásico travieso, es el clásico platicador y mentirosillo, ¿ok? Entonces tú tienes que ir aprendiendo porque si tienes un hijo sanguíneo, es importante que tú, ahorita que al final que te diga cómo vamos a madurar el temperamento, tú vas llevando a tus hijos hacia allá. El temperamento sanguíneo en los niños tiende a no ser muy bueno en la escuela porque se distrae fácilmente, ¿ok? Pero es un niño muy sensible a la presencia de Dios, muy sensible a la presencia de Dios y tú tienes que aprovechar esa característica. Ahora, el colérico, el niño colérico es un niño mandón,
es un niño que hace corajes continuamente, es un niño que pareciera que todo el tiempo está malhumorado y siempre va a tratar de confrontar tu autoridad. Entonces es importante que tú lo aprendas, lo enseñes a someterse a la autoridad sin quebrantar su espíritu, sin robarle esta esencia de su temperamento que Dios le dio. ¿Ok? Eso solamente son como algunos consejitos por si tú tienes hijos con este temperamento. Ahora, ¿cuál es el temperamento melancólico? El temperamento melancólico le llaman también el temperamento de los grandes genios. Muchísimas personas, investigadores, hombres y mujeres que han hecho historia por sus inventos, por sus investigaciones, por destacar en las artes, han sido de temperamento melancólico. El melancólico es un analista por naturaleza. El melancólico va a analizar todo, absolutamente todas las opciones que tenga antes de tomar una decisión. El melancólico es un genio en potencia, sobresale en las artes, posee una clara visión de la verdad y de los valores. Es una persona apegada a las normas, le gusta hacer las cosas bien hechas, es una persona detallista, es una persona bastante perfeccionista, le gusta hacer las cosas con demasiada perfección, ¿ok? Es muy creativo, puede ser inventor, o es un auténtico perfeccionista, es sobresaliente. Su norma es, hay que sobresalir, hay que hacerlo tan bien que sobresalgamos. Entonces, tiende a exigirse demasiado. Le gusta estudiar, le gusta leer. A él tú ponlo a aprender de algo y él lo va a hacer, ¿ok? ¿Cuál es? Él es audaz, es una persona que también puede con frecuencia estar reviviendo acontecimientos pasados. Entonces, el melancólico tiende a estar reviviendo el pasado, a estar meditando en las decisiones que tomó antes y pensar, quizás si tuviera la oportunidad lo haría de otra manera. Pero sus beneficios es que es un temperamento bastante dócil a la hora de aprender. ¿Ok? Es bastante bueno en hacer trabajos o cosas metódicas. Tú quieres que alguien haga algo bien, entrégaselo al, al melancólico, ¿ok? Entrégaselo al temperamento melancólico. Si tú eres una mujer melancólica, a ti te gusta estudiar, a ti te gusta hacer las cosas bien hechas, te gusta tu casa tenerla con detalle, tenerla arreglada. Si haces una carta, la vas a hacer limpia, ordenada, bonita. A los cuadernos de tus hijos quieres que estén completamente en orden, quieres que estén bien hechos, que no se salgan de la raya, es decir, muy cuidadosa de los detalles, pero también eres bastante sensible y eso es bueno, siempre y cuando no nos vayamos al extremo como lo veremos ahorita en las debilidades. Pero tienes la capacidad dada por Dios para destacar en muchas áreas, por lo mismo que eres bastante ordenada, que eres bastante meticulosa para hacer las cosas, sistemática, es decir, no desordenada, sino haces el 1, haces el 2, haces el 3, entonces tienes posibilidades de crecer en muchas áreas de tu vida. Si tienes un hijo que es melancólico, hay que tener cuidado porque el niño melancólico generalmente es un niño callado, es un niño que no le gusta que le agarren sus cosas, es un niño que lo puedes quebrar fácilmente si lo criticas. Él necesita mucha afirmación, él necesita saber que está haciendo las cosas bien, porque como es bastante perfeccionista, se exige mucho a sí mismo. Y eso también nos puede pasar a nosotras, ¿ok? Entonces yo espero que me vayas siguiendo en los temperamentos. Y finalmente, bueno, ¿quién era melancólico en la Biblia? Moisés era temperamento melancólico. Si se dan cuenta, Moisés dice la palabra que era manso, el hombre más manso sobre la tierra. Moisés era una persona inteligente, una persona que sabía hacer las cosas y las hacía bien, pero al mismo tiempo a veces era temeroso. Moisés, cuando vino sus ganas de hacer las cosas bien, mata a un egipcio y sale huyendo. ¿Cómo iba a él a enfrentar esto? Entonces, tenemos un temperamento melancólico en Moisés y también vemos cómo Dios lo usa tan grandemente para poder
liberar al pueblo de Israel de las garras o de Egipto, por así decirlo. Entonces, también tenemos el temperamento flemático. ¿Quiénes son los flemáticos? Los flemáticos son los apacibles, son los bonachones, digo yo. Son el temperamento que tiene buen humor, que son tranquilos, son serenos. A ellos les gusta hacer las cosas fáciles, no les gusta la confrontación, no se meten en problemas, ellos procuran llevar la paz con todos, ¿ok? Son muy buenos para escuchar, no se involucran en mal plan con las personas y a veces tampoco ni en buen plan, ellos son solitarios, ellos tienen muy pocos amigos, pero son confiables, son cumplidos, son fieles, son leales, son eficientes, ¿ok? Son ordenados. El temperamento flemático puede ser un muy buen consejero porque es muy bueno para escuchar y como es muy bueno para escuchar y no se involucra tanto con la gente, entonces también es muy objetivo al momento de aconsejar. Este es el temperamento flemático. Yo espero que tú ya te estés uh, identificando con alguno de estos temperamentos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a entrar a la parte que a lo mejor no nos gusta tanto, pero que es necesario que conozcamos, que es la parte de las debilidades. Recuerda que cada temperamento nos aporta fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las debilidades del sanguíneo? Por ejemplo, bueno, el sanguíneo es poco práctico, el sanguíneo es soñador, casi no es práctico, el sanguíneo es desorganizado, se deja llevar por las emociones, muy pocas veces es buen estudiante, es inquieto, ¿ok? Y esta inquietud, este desorden, esta desorganización muchas veces se ve reflejada en su vida espiritual. Le cuesta mucho trabajo tener hábitos de lectura, hábitos de oración, de poder hacer las cosas de forma sistemática. El sanguíneo batalla con esto, ¿ok? Empieza algo y no lo termina, lo deja inconcluso, se emociona 2 días y lo deja tirado. Empieza una tarea, voy a escribir la Biblia, la escribe 3 días o 2 y se le olvida, lo guarda. No tiene malas intenciones, pero batalla mucho con la constancia. Ahora, otra de sus debilidades es que le resulta difícil concentrarse y su indisciplina le lleva a no ser productivo, no solo en la vida espiritual, sino en muchas áreas de su vida. Es a veces muy desordenado y olvidadizo. Entonces, si el sanguíneo no se enfoca en trabajar estas debilidades, va a ser poco productivo, va a tener una vida desorganizada y eso lo va a transferir también a su familia, a sus hijos y a su entorno, ¿ok? Entonces, uno de los detalles que desde mi punto de vista es un problema en el temperamento sanguíneo, es que a él no le gusta encarar los problemas, ¿ok? Él no le gusta ir a la raíz del problema, él simplemente se va a ir por encimita. Si tú le dices, ¿sabes qué? No me gustó esto, entonces, ay, sí, perdóname, ok, sí, bye, y lo va a querer pasar y no va a la raíz. Y si no va a la raíz, vuelve a suceder. No le gusta la confrontación. Entonces, muchas veces esto lo lleva a mentir con tal de no confrontar. También el temperamento sanguíneo puede batallar mucho con la mentira porque habla mucho y como dice la palabra, en las muchas palabras no falta el pecado. Entonces tenemos que tener cuidadito con eso. Aparte, puede batallar con la lealtad. ¿Por qué? Porque el sanguíneo a veces puede mostrarse convenenciero. Donde me convenga, donde me sienta mejor, donde me divierta más, yo ahí voy a estar. Entonces, esto no le ayuda tanto. Y lo más delicado es que puede poner su fe, sus principios, su moralidad a un lado con tal de alcanzar un objetivo, uh, sobre todo social, de no quedar mal con la gente, ¿ok? Si su ambiente le mete presión, él puede cambiar, aunque sea de dientes para afuera, fingir no ser lo que es. Le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando él no quería quedar mal con los judíos, entonces con los judíos se hacía como judío y con los gentiles como gentiles, pero no es como decía el apóstol
Pablo, que con cada uno fueras como deberías de ser para relacionarte con ellos. No, Pedro fingía. Pedro fingía que no estaba de acuerdo con los gentiles para quedar bien con los judíos. Y fingía que no estaba de acuerdo con los judíos para quedar bien con los gentiles. Entonces, esto no era correcto, pero era parte de su temperamento. Más adelante vemos a un apóstol Pedro que madura en su temperamento y que independientemente de lo que la gente piense, él está decidido a seguir la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres una persona sanguínea, es importante que hoy tú sepas que tus debilidades, y esto es para todos los temperamentos, nuestras debilidades son cubiertas en Jesucristo y se los voy a explicar. Entonces, esas son las debilidades más marcadas de un temperamento sanguíneo. Ahora, ¿cuáles son las debilidades? Bueno, también es importante decir del sanguíneo que se desanima con mucha facilidad, pero con la misma facilidad se vuelve a animar solito, ¿ok? Entonces, a veces puede ser como un elevador emocional, porque ahorita anda, y al rato, ay, no, ya me desanimé, y luego, otra vez. Entonces, puede ser desconcertante. Y el sanguíneo es el clásico que se arrepiente 1000 veces por el mismo pecado. ¿Por qué? Por la falta de constancia y de perseverancia para ser transformado, para cambiar. ¿Ok? Entonces, estas son las debilidades del temperamento sanguíneo. Vamos a ver ahora las debilidades del temperamento colérico. El temperamento colérico es uno de los temperamentos que mayor te ayuda a alcanzar muchas cosas, pero también es el temperamento que mayormente necesita la presencia de Dios en su vida para no lastimar a los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el temperamento colérico es duro, es iracundo, es impetuoso, es autosuficiente, tiene mucha deficiencia emocional, no es porque no sienta, sino que no expresa. Y la verdad no es tan sensible como los otros temperamentos. No, él es poca sensibilidad emocional. Entonces puede pasar por alto las emociones de otros. También puede ser indiferente y falto de misericordia en algunas veces hacia los demás. Puede ser vengativo y una de sus debilidades más grandes desde mi punto de vista es que puede alejar a la gente de sí. ¿Por qué puede alejar a la gente de sí? Por su forma de expresarse. Porque a veces se expresa con tanta dureza que la gente se cansa de estar continuamente escuchándole. Entonces, es importante que si tú eres una mujer con temperamento colérico, aprendas, y lo vamos a ver ahorita, aprendamos a hablar de forma correcta, a saber que hay emociones, a saber que a Dios le interesa que tengamos buenas relaciones interpersonales, que no puedes hacer todo tú sola, que necesitas hacer equipo, que necesitas tener comunión, amistad también con otras mujeres. Puede tener arranques de ira muy fuerte y por lo mismo tiende a contristar al Espíritu Santo continuamente. A lo mejor no es como el sanguíneo que todo el tiempo está pidiendo perdón por lo que le pasa, pero sí puede contristar al Espíritu Santo con mucha frecuencia. Entonces, ¿por qué lo entristece? Por su ira, por su amargura, por su dureza. Es importante entender que a veces estas características lo pueden llevar a ser cruel con las personas y a pisotear los sentimientos de los demás. Entonces, el colérico necesita aprender que el amor de Dios está para él, pero también él puede expresarlo, porque el amor de Dios cubre todas las cosas. Entonces, él puede expresar amor. Si el colérico fuera menos mandón y fuera un poquito más tierno, wow, de verdad que su liderazgo, tanto en casa como en alguna otra área de su vida, se iría a otro nivel, porque sus debilidades más grandes son estas. Ahora, a veces tiende a ser orgulloso, muy aferrado o terco, obstinado en sus decisiones, ¿ok? Le resulta muy difícil pedir disculpas y muchas veces habla de forma cruel, sarcástica e hiriente.
Pocas veces expresan su aprobación y esto puede ser un problema, sobre todo en el matrimonio. Si tú eres una mujer colérica y estás casada, aprende a mostrar aprobación a tu esposo, aprende a mostrar aprobación a tus hijos, porque a veces las personas pueden sentir que nunca te tienen satisfecho o satisfecha por tu exigencia, ¿ok? Puede ser muy dominante, pero fíjate bien, también tiene la capacidad de dominarse a sí mismo para no, para su ataque de ira no llevarlo a lo mejor a un golpe. Sin embargo, golpea a veces con las palabras, golpea a veces con las actitudes, porque tiende a ser vengativo. Le resulta muy difícil aprender a depender del Señor. ¿Por qué crees? Al alcohólico le resulta difícil entender que sin el Señor nada puede hacer, porque es muy autosuficiente. Entonces, no, yo puedo, yo con mi esfuerzo puedo. Incluso hay estudios que dicen que las personas coléricas, ya de edad adulta, es más difícil que conozcan al Señor ya en edad adulta. ¿Por qué? Porque como generalmente son personas exitosas en su área laboral y todo esto, creen que no tienen necesidad de Dios. Aunque aunque hagan un esfuerzo por ser constantes en su lectura de la palabra, en su oración, a veces batallan porque su mente brinca de un lugar a otro en lo que tiene que hacer. Es decir, voy a leer la Biblia y se pone a pensar y, ay no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y empieza a planear su día y empieza a planear lo que sigue y deja la lectura. Entonces, son debilidades que necesitamos poner mucha atención. El melancólico. ¿Cuáles son las debilidades del melancólico? El melancólico es egocéntrico, ¿ok? Entonces, si no corrige ese egocentrismo de pensar en él, de sentirse, ver siempre hacia él mismo o de tener este orgullo, ¿ok? Puede ser una persona que arruine toda su vida porque piensa que todo gira alrededor de él. Entonces, el melancólico, por su mismo egocentrismo y que es sensible, acuérdense que es uno de los temperamentos sensibles, tiende a ofenderse con mucha facilidad. Piensan que todo es personal, todo tiene que ver conmigo. Si dos personas están hablando y están hablando en voz baja, seguramente están hablando de mí. Ay, no, batallan mucho con esto, ¿ok? Y es por su temperamento, es una de sus debilidades. Esa sensibilidad la tienen a flor de piel, pero no es una sensibilidad como la del sanguíneo, que es entusiasta. No, no, no. El melancólico tiende a pensar mal. Por lo mismo que él se critica mucho a sí mismo y critica a los demás, entonces tiende a pensar que todo el mundo le critica, que todo el mundo le quiere ofender, que todo el mundo le quiere lastimar, y eso es una gran debilidad. Eso le puede arruinar en muchas áreas de su vida, incluyendo la vida espiritual, porque continuamente se está ofendiendo con sus hermanos de la iglesia, con sus autoridades espirituales, en la casa, en todos lados. Una de sus debilidades también es que si sufrió una desilusión, él piensa que otra vez la va a volver a sufrir. Muchas veces es indeciso, es muy crítico e inflexible. Es decir, no, yo digo que así es y así es. Puede menospreciar a la gente por creer que no está a la altura de sus normas. Creer que no, 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 es que él no da el suficiente esfuerzo, es que no lo está haciendo lo suficientemente bien. Generalmente puede estar triste, deprimido, desesperado, batalla mucho para perdonar, puede ser muy extremista, ir de un lado a otro, o pensar que todo lo hace bien o pensar que todo lo hace mal, o calificar a una persona como totalmente buena y a otra como totalmente mala. Esas son las debilidades del temperamento melancólico. Principalmente que la crítica hacia sí mismo es tan dura que pocas veces se atreve a hacer algo sin estar seguro que le va a salir bien. Entonces, muchas ideas, muchos planes, muchos proyectos que Dios le puede dar, se ven frustrados por el miedo a quedar mal, por el miedo a qué dirán, por el miedo a la crítica. Entonces, esto no le ayuda al temperamento melancólico, aunque es disciplinado y puede tener hábitos de estudio muy buenos, le va a gustar leer la Biblia, le va a gustar entrar a todos los discipulados que haya, le va a gustar hacer resumen de la palabra, subrayarla,
todo eso le va a gustar y es excelente maestro. El problema es que batalla al momento de creerlo. Al momento de creerlo batalla porque todo lo pasa a través de su mente, a través de lo que él cree acerca de sí mismo. Esas son las principales debilidades del melancólico. Y finalmente las debilidades del flemático. El flemático es lento. El flemático a veces puede perder mucho tiempo, puede caer hasta en ociosidad, porque le gusta la vida fácil, es decir, no complicarse la existencia. A veces puede batallar mucho con la falta de motivación y esto lo hace ser más espectador de las cosas que suceden que estar dentro de lo que sucede. ¿Me explico? Es decir, no se va a involucrar si no lo involucran. Él prefiere estar desde acá, desde afuera. Yo veo, hay una actividad, no, yo veo, no, pues yo así, entre menos mejor. Pero esto no lo ayuda a crecer tanto en su vida espiritual. Puede tener mucha imaginación, ¿ok? Pero esa imaginación a veces es utilizada de forma incorrecta. Por ejemplo, su imaginación la puede usar para hacer enojar al colérico. ¿Ok? El colérico puede tener muy buenos planes, llegar y platicarlos, y si él no se quiere involucrar, entonces empieza de manera muy objetiva a mostrarle todas las cosas que están mal en su plan o que pueden fallar. El flemático puede hacer enojar al sanguíneo, al aterrizarlo de sus sueños. ¿Ok? Entonces tiene esa imaginación para saber responder a cada uno como debe de responder, pero a veces lo usa de forma incorrecta cuando siente que lo están obligando a hacer algo que él no quiere hacer. El flemático no le gustan los compromisos, es tacaño por naturaleza. Es decir, oh Dios mío, si le dicen, vamos a hacer esto, ¿cuánto voy a gastar? ¿Y cuánto me va a costar? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y bueno, Dios mío, pareciera que no quiere hacer nada, pero es parte de su temperamento y puede ser bastante indeciso. Esas son las características negativas del flemático. Por lo mismo que le gusta hacer las cosas fácil, entonces él no va a buscar tener un mayor crecimiento si no se lo exigen. Él va a quedarse conforme con eso y eso puede ser un gran obstáculo en su vida espiritual. Ahora, ¿de qué me sirve o de qué te sirve a ti conocer las fortalezas y las debilidades? Bueno, número uno, saber que Dios fue quien nos dotó de este temperamento. Obviamente las debilidades nacen de una naturaleza caída, ¿ok? Es decir, de no estar restaurados a la imagen de Cristo todavía. Pero lo bueno de esto es que en Jesucristo nosotros somos restaurados al original. Cuando Dios vio que todas las cosas son hechas buenas y bien, ¿ok? Colosenses 2:10 dice así, dice, y ustedes están completos en él. Me gusta mucho este versículo y te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice Colosenses 2:10, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres, tú a lo mejor te identificaste ahorita con un temperamento y está bien. Es importante que sepas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, pero no es una excusa para decir es que yo así soy. Es decir, si eres colérica, no es una excusa tu temperamento para hablarle mal a la gente. No es una excusa para hacerlos sentir mal, para gritarles, para criticarles o para ser sarcástica. Si eres sanguínea, no es una excusa para ser desordenada. ¿Ok? O para de repente portarte de una forma con una gente y después a sus espaldas portarte de otra. Si eres melancólica, no es una excusa para criticar todo el tiempo y pensar mal todo el tiempo. Y si eres flemática, tampoco es una excusa para conformarte, porque en Cristo estamos completas. Cristo lo llena todo en todo. De hecho, la palabra de Dios en San Juan 1:16 dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Dios quiere que tú y yo maduremos a la estatura de Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, para que todas las habilidades, las fortalezas que Él ha puesto en nosotros, nos puedan llevar a tener una vida victoriosa, una vida de paz, una vida de contentamiento, no solo nosotras mismas, sino también
los que están a nuestro alrededor. Qué importante es que tú entiendas que cuando le presentamos al Señor Jesús nuestras debilidades, Él viene a fortalecernos, Él viene a arrancar esas debilidades y a darnos madurez para que nosotros podamos ser formados o Cristo sea formado en nosotros, el carácter de Cristo formado en nosotros. ¿Quién es un ejemplo de un temperamento maduro, de los 4 temperamentos maduros? Jesucristo. Jesucristo, aunque habitó corporalmente en carne en esta tierra, él, sus temperamentos estaban completamente sometidos al Espíritu Santo. Entonces, lo que podemos ver en la vida de Jesús a través de la palabra son temperamentos equilibrados, son temperamentos guiados por el Espíritu Santo. Vemos a Jesús amando, perdonando, gozándose, teniendo mansedumbre, teniendo paz, teniendo gozo, y esos mismos frutos del Espíritu, Él quiere que tú y yo los tengamos. Qué importante es que entendamos que aunque hay una tendencia en nuestra vida a comportarnos de cierta forma o a batallar con algunas emociones, el Señor viene a sanar nuestras emociones. El Señor viene a fortalecernos en nuestra debilidad. De hecho, Él dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, de tal manera que lo que hoy es una debilidad para ti, después se puede convertir en una fortaleza si tú dejas que Jesús cubra esa necesidad en tu vida. Si dejamos de autojustificarnos, es que yo soy así, y emprendemos este camino a ser formadas por el Espíritu Santo de Dios y que nosotros podamos ser suplidas en nuestro interior por la gracia de Jesús, por el poder de Dios. ¿Qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener un potencial enorme de ser fructíferas, productivas, victoriosas, exitosas en todo lo que nosotros hagamos. Ese fue el plan de Dios desde el principio para el ser humano. No te dije todas estas debilidades para que tú digas, ay, no, pobre de mí, tengo tantos defectos. No, es para decirte, en Jesús nosotros podemos ser transformadas. En Jesús nosotros podemos sacar provecho de ese hermoso temperamento que Él nos ha dado. En Jesús podemos darnos cuenta que su diversidad es una perfección para nosotros, porque Él te dotó del temperamento adecuado para que tú cumplas tu propósito y tu misión en esta tierra. No desees ser como alguien más. Dale gracias al Señor por el temperamento que hoy tienes. Dale gracias a Jesús porque tú puedes tomar de su gracia y hacer que esas debilidades se conviertan en una fortaleza. El apóstol Pablo dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Ahí vemos el lamento de una persona que probablemente estaba siendo llevado por su temperamento. Pero después, él dice una afirmación muy importante. Dice, sí, y por el Espíritu Santo de Dios, hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. El Espíritu Santo de Dios quiere hacer morir en nosotros todas esas debilidades y darnos la fortaleza de Jesús. Por eso, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Has batallado con tu temperamento? No te quedes estancada. No te quedes diciendo, ay, es que yo tengo esto. No, piensa de ti como Dios piensa. Piensa bien de ti y dile, gracias, mi Señor. Gracias por todas las habilidades que me has dado, por todas las fortalezas que me has dado. Yo quiero sacarles provecho y lo que hoy es una debilidad en mi vida, transfórmalo en una fortaleza. Ese es nuestro reto con esta clase. Ese es nuestro reto con esta serie. Que lo que ha sido una debilidad para nosotras como mujeres, a veces no tener un control correcto de nuestras emociones, Dios lo transforme en una fortaleza. Qué hermoso es encontrarnos con personas que se han dejado transformar por el Espíritu Santo, aún en su temperamento. Qué hermoso es encontrar un sanguíneo ordenado.
Qué hermoso es encontrar a un colérico con un corazón amable. Qué hermoso es encontrar a un melancólico que convive con otros y no critica. Qué padrísimo es encontrar un flemático que también se pone metas y quiere esforzarse por lo que sigue. Sí se puede. El Señor Jesús quiere hacerlo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Número uno, recibiéndolo en tu corazón. Porque la única manera en que la vida de Dios se manifiesta en nosotros es a través de Jesucristo. Cuando tú le abres tu corazón, Él trae su vida a ti y pasamos de muerte a vida. Nuestro temperamento, las debilidades están en la parte de muerte espiritual. Cuando pasas a vida, el Señor empieza a restaurar esa parte, esa naturaleza caída y te empieza a dar la naturaleza de Dios. Te empieza a dar esa llenura, esa plenitud que todos podemos encontrar en Jesús. Así que si ese es tu deseo, yo te voy a invitar a que ores conmigo esta tarde, entregándole al Señor tu temperamento y diciéndole, Señor, que mis debilidades se conviertan en fortalezas. Ora conmigo, Señor Jesús. Esta tarde te doy gracias por mis fortalezas. Gracias por este temperamento hermoso que me has dado. Hoy lo acepto, mi Señor, pero también pongo delante de ti todas y cada una de mis debilidades. Perdóname cuando me he dejado llevar por ellas, pero hoy tomo la determinación de dejarme formar por ti. Que mi temperamento madure, Señor, y yo pueda recibir tu plenitud. Señor Jesús, una vez más, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname todos mis pecados. Sé el Señor de mi vida y transforma mi historia. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien, espero que hayas sacado provecho a esta clase. Si todavía dices, ay, como que no sé muy bien, vuélvela a escuchar. Identifica tus fortalezas y tus debilidades y empieza a orar todos los días y a trabajar para fortalecer esas debilidades. Si eres una persona, rápidamente unos consejos, si eres una persona desorganizada, usa agenda, toma nota, ponte alarmas, recordatorios para que no olvides todo. Si eres el colérico que pasa por alto los sentimientos, proponte a partir de hoy ser más sensible, preguntarle a la gente cómo se siente, sonreír un poco más, ser un poco más amable. Si eres melancólico, trata de no ser tan cerrado y pensar que la gente piensa bien de ti. Atrévete a conocer a la gente sin miedo a que te dañen. Y si tú eres un flemático, yo te invito a que ese hermoso temperamento que Dios te ha dado, que es tan dócil, tú te impulses a ti misma para crecer en él y para ser una mujer que alcanza tus metas. Esfuérzate, no lo dejes todo a lo fácil, esfuérzate y sé valiente porque el Señor está contigo. Dios les bendiga, las espero el próximo martes a las 7 de la noche.